Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de aprendizaje. Les saluda Miss Ivonne. El día de hoy desarrollaremos la lectura de nuestro plan lector, El cabrito y el lobo flautista. Para ello nos preparamos para la lectura teniendo nuestro cuaderno portafolio, bajador lápiz borrador, diccionario de significados y sinónimos y colores. Antes de continuar, tengamos en cuenta el propósito del día de hoy. Hoy leeremos la fábula El cabrito y el lobo flautista para identificar las acciones de los personajes y la moraleja, siempre teniendo en cuenta cuáles son los criterios. Predice la información a partir de las imágenes y el título del texto, reconoce los personajes presentes en la fábula y las acciones que realizan y reflexiona sobre la moraleja de la fábula. Ahora orientemos nuestra lectura. ¿De qué tratará la lectura? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Dónde ocurrirá la historia? ¿Qué podremos aprender de la lectura? A partir de estas preguntas, continuemos con la lectura. Pero antes debemos tener en claro qué es una fábula. Una fábula es un relato o composición literaria, en prosa o en verso, que proporciona una enseñanza o consejo moral. Quiere decir que podemos aprender algo de ella a partir de una reflexión. Muy bien, entonces comencemos. El cabrito y el lobo flautista. Érase una vez un cabrito muy listo, pero muy despistado, que siempre se andaba entreteniendo con todo. Solía quedarse rezagado por cualquier cosa. El simple vuelo de una mariposa le llamaba tanto la atención que terminaba alejándose del rebaño. Una tarde que el pastor decidió regresar a la granja, las ovejas y las cabras comenzaron a seguir sus pasos, pero el cabritillo comenzó a quedarse atrás, cada vez más y más, hasta que apenas podía ver al último de los animales del rebaño. Se había entretenido con la flauta del pastor que llevaba en la boca. Quiere decir que iba tocando la flauta. En ese momento, el cabritillo vio asomar entre los matorrales el hocico de un lobo. Temblando, al darse cuenta de que se encontraba en una situación muy complicada, se armó de valor y dijo: «Señor lobo, ya sé que llegó mi hora y que vas a comerme. No tengo escapatoria, pero antes permíteme un último deseo. Si tocas la flauta, bailaré y moriré como un valiente. Todos sabrán que no he tenido miedo». Al lobo le pareció bien. Agarró la flauta del cabritillo y empezó a tocar con todas sus fuerzas. El cabritillo empezó a dar brincos y casi al instante llegaron hasta allí los perros del pastor que acompañaban al rebaño, atraídos por el ruido de la flauta. El lobo, al ver a los enormes perros, salió corriendo muerto de miedo, y el cabritillo pudo volver escoltado junto a sus compañeros. Autor: Esopo. Muy bien, ¿estuvieron atentos a la lectura? ¡Qué bueno! Ahora desarrollemos la comprensión de lectura. ¿De qué trató la lectura ahora que ya la leímos? ¿De la osadía de los tres chanchitos y el lobo flautista? ¿De la astucia del lobo y el cabrito flautista? ¿O de la valentía del cabrito y el lobo flautista? A ver, veamos sus respuestas. Muy bien, exacto. Trató de la valentía del cabrito y el lobo flautista ante una situación que parecía eminente. Muy bien, veamos la siguiente pregunta.
¿Cómo eran los personajes? Veamos, teníamos al cabrito y al lobo. Veamos las siguientes características. Listo, despistado, daba brincos, valiente, hambriento, grande, se ocultaba en los matorrales y miedoso. ¿Cuáles habrán sido las características de nuestro personaje el cabrito? Muy bien. Listo, despistado, daba brincos y valiente. ¿Y cuáles habrán sido las características del lobo? Hambriento, grande, se ocultaba en los matorrales y miedoso. ¡Genial! Hemos logrado identificar cómo eran los personajes a partir de la lectura y las imágenes. Continuemos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿En la playa donde viven los pescadores? ¿En el campo donde habitan los pastores con sus ganados? ¿O en la selva donde hay mucha vegetación? A partir de la imagen y la lectura del texto, ¿dónde creen que haya sido? Veamos sus respuestas. Muy bien, en el campo donde habitan los pastores con sus ganados, puesto que ahí realizan las actividades del pastoreo y la alimentación de estos animalitos. Continuemos. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué podremos aprender de la lectura? Veamos, ¿cuál será la enseñanza que nos deja? ¿Debemos ser inteligentes y valientes ante los problemas? ¿Debemos rendirnos ante nuestros adversarios con facilidad? ¿Hay que ser desobedientes y estaremos libres de peligro? ¿Cuál creen que sea la enseñanza que podremos aprender de esta lectura? Veamos sus respuestas. Muy bien, exacto. Debemos ser inteligentes y valientes ante los problemas y ver todo tipo de soluciones que podemos tener ante diferentes situaciones. Genial, los felicito. A partir de la lectura tenemos que implementar y agrandar nuestro vocabulario. Para ello hemos visto algunas palabras del texto. Rezagado, rebaño, matorrales, hocico, valiente, escapatoria, brincos y miedo. Veamos cuál de las otras palabras se relaciona más o tiene el mismo significado, lo que los haría sus sinónimos entre sí. Trompa, valeroso, temor, retrasado, saltos, manada, arbustos, evasiva. Veamos. Muy bien, si te quedas rezagado, quiere decir que te has quedado atrás, que estás retrasado. Rebaño, conjunto de animales, o también llamado manada. Matorrales o conjunto de plantas o arbustos. Hocico o trompa de un animal. Valiente o valeroso que demuestra osadía. Escapatoria, evasiva, escape. Brincos, saltos y miedo o temor. Genial, los felicito. Han logrado reconocer el significado de las palabras y sus sinónimos. Ahora continuemos. ¿Qué es una moraleja? Una moraleja es una enseñanza que se deduce de algo, especialmente de un cuento o de una fábula. ¿Qué habremos podido aprender? Entonces, sobre el cabrito y el lobo flautista, ¿cuál será la moraleja? Veamos. Cuando vayas a efectuar una nueva actividad, antes ten en cuenta tus capacidades y las circunstancias para valorar si podrás salir adelante. Interesante, como el cabrito. Vio que no tenía escapatoria, pero sabía que ante el sonido podía tener algún auxilio.
Entonces recurrió a su astucia de pedirle al lobo que siguiera tocando la flauta para dar tiempo a que vinieran por él. Excelente, los felicito por su participación el día de hoy. Antes de culminar, leamos cuál es el reto. Desarrolla la comprensión de lectura identificando las acciones de los personajes y la moraleja de la fábula. Muy bien, desarrollemos ahora nuestra retroalimentación. ¿Qué habremos aprendido al desarrollar la actividad? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la solucionaste? ¿Qué fue lo que más nos gustó y cómo nos sentimos? Muy bien, felicitaciones por tu participación el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.